Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo 4, el equipo de empresarios, y vamos a exponer sobre los motores de corriente directa. Ok, fundamentos. En cuanto a los fundamentos, tenemos que en magnetismo se conoce la existencia de dos polos, el polo norte y el polo sur, que son las regiones donde están las líneas de fuerza de un imán. También sabemos que un motor para que funcione tiene que basar en la fuerza de atracción y en la fuerza de repulsión de los polos, porque los motores eléctricos operan con dos principios. Uno, el principio de Michael Faraday y el principio de André Ampère. El principio de Michael Faraday dice que si un conductor se mueve a través de un campo magnético o se encuentra cerca de otro conductor por el que esté circulando una corriente de intensidad variable, se induce una corriente eléctrica en el primer conductor. Y el principio de André Ampère dice que si una corriente pasa a través de un conductor que está en el interior de un campo magnético, este ejerce una fuerza mecánica o electromotriz sobre el conductor. En cuanto a la función, tenemos que la utilización de los motores de corriente directa o motores de corriente continua, sabemos que se utilizan en labores donde es importante regular continuamente la velocidad del motor. Por lo general, estos motores pues son utilizados en aplicaciones de potencia como por ejemplo trenes o tranvías y en aplicaciones de presión como máquinas y micromotores. Bueno, sus características, como primera característica, es un motor que se compone de un inducido enrollado, un conmutador, escobillas e imanes. Todo esto está dentro de una carcasa que está totalmente cerrada. Su alimentación es corriente continua, pero también puede ser corriente alterna si se utiliza un rectificador. Sus velocidades varían desde 1000 hasta 5000 revoluciones por minuto. Estos motores tienen una eficiencia del 60 y 75%. Tienen un alto par de arranque. Tienen un torque, tienen un torque alto, aunque estén funcionando a bajas velocidades. Su control de velocidad es bastante útil y bastante manejable, y son simples y eficientes. Estas características lo que hacen es que el motor de corriente directa predomine en la actualidad. Sin embargo, en motores de gran potencia y aplicaciones industriales, pues a veces llega a fallar. Sus características de uso, principalmente se tienen que tener cuatro puntos a evaluar para así ocupar el motor adecuado. En primer lugar, se tiene que tener las revoluciones por minuto, ya que no puedes ocupar un motor de grandes revoluciones y lo vas a querer para pues algo simple. Su potencia eléctrica absorbida en el motor para saber cuánta es la energía que consume, el par del motor que cuenta el arrastre del motor y el rendimiento que cuenta las pérdidas y las ganancias del motor. Sus desventajas. Bueno, en primer punto es que la construcción es bastante costosa. Una construcción de un motor es bastante costosa. Y estas máquinas, su mantenimiento también es bastante costoso y muy complicado, ya que las escobillas, pues por el funcionamiento del motor, se desgastan de manera muy rápida y hay que estar cambiando continuamente estas escobillas. Otro punto de desventajas sería que si la corriente viene de una red estándar, que es una corriente alterna, para funcionar necesitará una fuente de alimentación que pase de alterna a continua. Una
Como siguiente, las ventajas es que a mayor densidad de potencia, tiene una mayor densidad de potencia, las variaciones de velocidad son fáciles, tienen un mantenimiento fácil, son una opción de bajo costo, son simples y eficientes y además tienen un alto par de giro. Bueno, existen varios tipos de clasificación. Algunas son según la forma de conexión de las bobinas. En eso se encuentra que el motor de excitación independiente es tal que el inductor y el inducido se alimentan de dos fuentes de energía independientes. El siguiente es el motor en serie y este es tal que los devanados del inductor y del inducido se encuentran en serie. El motor shunt dispone de los devanados inductor e inducido en paralelo. Y el motor Comput consta de dos devanados inductores, uno está en serie con el devanado inducido y el otro en paralelo. Y existen tres tipos de motores de corriente directa que pueden ser en serie, en paralelo o Comput. Cuando un motor tiene mucha carga, el campo de serie produce un campo magnético mayor, lo cual permite un esfuerzo de torsión mucho mayor. Sin embargo, la velocidad de giro varía dependiendo del tipo de carga que se tenga, sin carga o con carga completa. Estos motores desarrollan un par de arranque más elevado y pueden acelerar cargas mucho mayores. Bueno, el motor en serie puede desarrollar un elevado par motor de arranque, es decir, justo al arrancar el par motor es elevado. Si disminuye la carga del motor, disminuye la intensidad de corriente. Esto quiere decir que la velocidad del motor va a depender mucho de la carga que esté adquiriendo, pero la par va a seguir siendo la misma. Las bobinas tienen pocas espiras, pero son de gran sección. Bueno, también tenemos el motor shunt o en derivación en paralelo. Estos motores, como su nombre lo dice, están conectados en paralelo, cuyo bobinado inductor, el principal, está conectado de esta forma. Eh, Está conectado de esta forma directamente con los bobinados inducido e inductor auxiliares. Estos motores tienen bobinas de muchas espiras, eh, por lo que su resistencia es muy grande. Eh, Esto provoca que su par sea menor al del serie y su velocidad no disminuye, solo disminuye un poco cuando el par aumenta. Esto hace que este motor sea pues el ideal para funciones que requieran velocidades constantes y no produzcan grandes cargas, y para funciones que necesiten un rango apreciable de velocidad. Cuando el par motor aumenta, pues como no disminuye la velocidad, pues esta es una función recomendada para este tipo de motor. También tenemos el motor Comput, que es como una unión entre el motor en serie y el motor en paralelo. Esto es originada por dos bobinados inductores independientes. Uno está en serie, que está en el bobinado inductor, y otro está conectado en derivación o en paralelo, con el circuito formado por los bobinados, el inducido y el inductor. Estos tienen un campo al, al tope de bobinado del campo Schut, y el cual consiste en muy pocas vueltas de un alambre muy grueso, que es conectado en serie con la armadura. El campo de flujo varía un poco a medida que la corriente de la armadura varía, y es directamente proporcional a la carga. Y tenemos las representaciones esquemáticas, que prácticamente nos muestran la forma en que la carcasa
y las bobinas se conectan directamente con el estator y el motor. Y abajo se muestran las zonas en que se conectan para hacer rotar el motor. Bueno, un motor de corriente continua se compone de varios elementos, pero los principales pues son el estator, que es la pieza encargada de crear el campo magnético fijo o lo que conocemos también como excitación, y en su interior se encuentran los polos inductores y las bobinas que forman el devanado inductor. De esta forma es posible generar el campo inductor de la máquina suministrando las polaridades norte y sur. También tenemos el rotor o armadura, que podríamos verlo como el corazón del motor, y es la parte que consta de movilidad y nos permite desplazar la carga. Es de forma cilíndrica y también devanado con núcleo, y es alimentado con corriente directa a través del colector, que es formado por las delgas. También tenemos las escobillas de grafito, que se sitúan sobre un portaescobillas y están permanentemente en contacto con el colector de delgas, y esto provoca un fuerte desgaste. Ok, para el funcionamiento, o la parte esencial de un motor de corriente directa son una serie de imanes y una serie de embobinados. Estos embobinados giran por, por el campo magnético que se genera en el interior a causa de la corriente eléctrica. Lo vamos a explicar más a detalle. Primero necesitamos conocer unos principios básicos, que sería el primero es que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Aquí, como lo estamos viendo, hay un cable conductor, el cual está generando un campo magnético según la regla de la mano derecha. Y después, bueno, este campo magnético puede afectar a otros dispositivos que igual generan un campo magnético, perdón, como lo es una brújula. Y después, otro principio básico tiene que ver con los imanes permanentes. Polos opuestos se atraen y polos iguales se, se, se repelen. Perdón, aquí. Bueno, y aquí lo estamos viendo en este GIF. Más aparte, bueno, hay que visualizar las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza de un imán son más fuertes en los polos y son un poquito más débiles, bueno, alrededor del imán, ¿ok? Pero bueno, regresando al cable que genera un campo magnético, hay que tomar en cuenta que este campo magnético generado no es tan fuerte, por lo cual, bueno, se tiene que hacer un enrollado a este cable eh, para hacer el campo magnético más fuerte. Y aquí es donde pues entra la bobina, porque en la bobina es donde tenemos un campo magnético más fuerte, que es capaz de, pues bueno, perturbar a otros medios. Bueno, y cuando se colocan una serie de cables enrollados en forma de, por ejemplo, un imán de lo que conocemos en U, y ponemos, por ejemplo, uno de estos de forma fija y después otro de forma que a manera que se pueda mover, y más aparte conectamos los extremos a unas baterías, como lo podemos ver aquí. Bueno, podemos generar el campo magnético que hace que que está móvil, se pueda mover. ¿Cómo lo podemos visualizar aquí? Pero bueno, esto no nos basta para generar, por ejemplo, un motor. ¿Por qué? Porque, bueno, a la hora de estar girando, bueno, primero tenemos que cambiar nuestros cables para que el motor pues siga girando, para que se puedan repeler los polos y tengamos ese efecto rotatorio, ¿ok? Pero eso no es tan práctico. Y aquí es donde entra en juego un dispositivo en el motor llamado conmutador, ¿ok?
se inventó este conmutador que es un par de láminas que están pegadas a estas cosas que se llaman escobillas. Estas escobillas van a recibir la corriente eléctrica. Entonces, bueno, estas láminas están pegadas a las escobillas, pero no tanto, ¿ok? Eh, digamos que pues se pegan por presión, simplemente, bueno, para que tengan esa libertad de hacer el giro. Y, y la función de este conmutador es cambiar el sentido de la corriente en este embobinado para que, para que pueda alternarse el campo magnético y tengamos ese efecto rotatorio por tiempo indefinido, como lo podemos ver en este GIF. ¿Okay? Aquí lo que se visualiza es que, bueno, las flechitas es la dirección del campo magnético, la cual cambia por efecto del conmutador. Y aquí lo podemos apreciar. Cabe resaltar que cuanto más bobinado tengamos, más suave va a ser el giro. Si solamente tenemos un solo bobinado, el giro va a ser intermitente y va a ser muy brusco, por lo que cuantos más bobinas, mejor se puede apreciar el giro y más suave. Y pues bueno, tenemos aquí las bobinas, las cuales intentan alinearse al campo magnético generado por estos imanes, los cuales son los estatores, ¿ok? Y pues bueno, el conjunto, bueno, como ya lo había mencionado antes, se se colocan varias bobinas a manera de que tengamos el giro más suave y más aparte tenemos que modificar las secciones de las escobillas. Por ejemplo, bueno, hace rato teníamos solamente 2 secciones de escobillas, pero aquí tenemos varias. Y pues bueno, ¿cómo se logra este efecto rotatorio? Tenemos que recurrir a la fuerza de Lorentz y a la mano derecha perdón, a la regla de la mano izquierda de Fleming, la cual el pulgar representa la fuerza, este dedo representa la dirección del campo magnético y este otro representa la dirección de la corriente. Aquí, bueno, estamos apreciando cómo va el sentido de la corriente y entonces, según nuestro dedo pulgar, la fuerza con la cual, bueno, la dirección a la que tendría que ir este cable sería hacia arriba. Y este dedo, bueno, pues nos representa el campo magnético que aquí se está representando. Ahora, ¿qué pasa si volteamos nuestra mano o qué pasa si invertimos el sentido de la corriente? Aquí lo podemos apreciar. La dirección del campo magnético sigue siendo el mismo, la dirección de la corriente cambia y por lo tanto la fuerza también, la fuerza de repulsión de este cable también cambia. Bueno, como ya lo habíamos comentado antes, algunas desventajas de estos motores, pero el principal inconveniente de estas máquinas es su mantenimiento, costo y el desgaste que sufren las escobillas cuando entran en contacto con las vergas. Y aquí presentamos un ejercicio. Nos dice, disponemos de un motor de corriente continua conectado en derivación a la tensión de alimentación de 100 volts. Las bobinas inductoras tienen una resistencia de 125 ohms, mientras que las bobinas de inducido tienen una resistencia de 0,2 ohms. El motor se encuentra desarrollando una potencia de 4,4 kilowatts, girando a 4.200 revoluciones por minuto y la fuerza contra electromotriz inducida es de 90 volts. Se pide un esquema de conexiones, la intensidad de excitación e intensidad de inducido, la intensidad absorbida de línea, calcular las pérdidas en el cobre de cada devanado, el rendimiento y el par motor. Bueno, aquí ya tenemos el esquema, que es el punto A, el esquema de conexiones.
Nos vamos a la intensidad de excitación y a la intensidad del inducido. Para sacar la intensidad de excitación se necesita el voltaje y la resistencia de excitación. En este caso es 100 y 125 y nos da 0.8 amperes. La intensidad del inducido es el voltaje menos E sobre la resistencia del inducido, que en este caso es la fuerza contraelectromotriz, y nos da 100 menos 90 entre 0.2, que nos da como resultado 50 amperes. De esa forma obtenemos las intensidades que nos piden. Nos pasamos a calcular la intensidad total, que es la suma de estas dos intensidades antes obtenidas, que nos da 50.8 amperes. Nos pasamos al punto D, que nos piden calcular las pérdidas del cobre en cada devanado. Para la pérdida del cobre en excitación, se necesita la intensidad de excitación al cuadrado por la resistencia de la excitación, que nos da 80 watts. Y para la pérdida del cobre en el inducido, nos pide la intensidad del inducido al cuadrado por la resistencia del inducido, que esto nos da 500 watts. Para el rendimiento, necesitamos la pérdida útil y la pérdida absorbida. Para la pérdida útil, la pérdida útil ya nos habían dicho que es no es pérdida, es potencia, perdón. Es potencia útil. La potencia útil ya nos habían dicho que era 4.4 kilowatts, que son 4.400 watts. Y la potencia absorbida, ya nos habían, es el voltaje por la intensidad total que ya habíamos calculado y nos da 5.080 watts. Esto nos da pues los valores que necesitamos para calcular el rendimiento, que es la potencia útil entre la potencia absorbida, que nos da 0.8661, que es un 86.61% de rendimiento. Es el rendimiento de nuestro motor. Y por último, el par motor, que es la potencia útil entre W. ¿Y cómo sacamos W? Pues con el rendimiento por 2. No, perdón, el número de espiras, las revoluciones por minuto, perdón, por 2, por pi sobre 60. Esto nos da 439.82 radianes sobre segundo, que nos ayuda con nuestra fórmula para sacar el par motor, lo cual nos daría como resultado 10 newtons por metro. Y así resolvemos pues, nuestro ejercicio.